Estos son los miedos con F. Filofobia. Se puede tener miedo al amor. La filofobia no es el miedo irracional al compromiso, sino a la posibilidad de establecer vínculos afectivos con alguien. No hay problema en ser soltero durante toda la vida si se trata de una elección propia, pero aquellos que sufren esta fobia ven muy limitada su vida por este terror ilógico a no encontrar pareja. En general, se desarrolla esta fobia por condicionamiento, es decir, por una mala relación en el pasado que ha dejado algunas secuelas emocionales. Para curarlas, es necesaria cierta ayuda profesional. Fobia social, ¿qué es este trastorno? Distinguir entre la timidez y la fobia social es clave para buscar la mejor solución. Se trata de un tipo de fobia que provoca una gran ansiedad ante las relaciones sociales, ya que el temor a estar con otras personas acaba aislando en casa a la persona que lo sufre. Es necesario, por tanto, encontrar el tratamiento ideal para esta fobia antes de que llegue a producir un problema social severo. Para ello, lo primero que hay que saber distinguir cuando la persona es tímida y cuando sufre una fobia social, para lo cual el terapeuta observa algunas pautas de comportamiento típicas en este tipo de personas. Te contamos todo sobre la fobia social, que se trata de un problema mucho más importante que la timidez. Fobofobia, o el miedo al miedo. ¿Miedo al propio miedo? Hablamos de la fobofobia, uno de los terrores más raros pero más preocupantes que se pueden encontrar en un diccionario de las fobias. Aquellos que lo sufren temen tener miedo, lo que les hace estar las 24 horas del día en un estado constante de nervios y ansiedad. Como todas las demás, esta fobia se puede superar si se cuenta con la ayuda de un profesional. En estos casos, más que en ninguno, un pronto tratamiento ayudará a que este tipo de trastorno no llegue a desarrollar problemas más graves, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones sociales. Fonofobia, ¿te desagradan los ruidos de la gente? ¿Te pone los pelos de punta escuchar a alguien masticando? ¿El ruido de un estornudo te parece muy desagradable? ¿Sientes ansiedad cuando alguien hace crujir sus manos? La fonofobia es un caso extremo de misofonía, que se plantea cuando los ruidos cotidianos de la gente resultan de lo más molestos. Cuando vamos un paso más allá y, en lugar de molestos son insoportables, se puede considerar una fobia. La ansiedad producida por el ruido de una boca masticando puede superarse con la terapia de un profesional. Miedos irracionales que empiezan por G. Gelotofobia, miedo a las burlas. La gelotofobia es el miedo a que se burlen de ti y a que te ridiculicen. Esta fobia puede llegar a causar aislamiento social, ya que la persona que lo sufre intenta evitar relacionarse con la gente para impedir el escarmiento. Entre las causas más habituales están los episodios desagradables durante la infancia, que han podido dejar algún tipo de trauma que, al ser adulto, se traduce en una fobia. Es habitual que el miedo al ridículo tenga consecuencias negativas en el entorno laboral, familiar y amoroso, ya que causa muchas inseguridades. Ginofobia, sí, es posible tener miedo a las mujeres. Esta fobia, que es más habitual en hombres, corresponde con el miedo irracional a las mujeres. Por lo general, se desarrolla tras una mala experiencia en el pasado con una mujer, sobre todo durante la infancia. Hablamos de fobia cuando el hombre es incapaz de estar junto a una mujer y, cuando no tiene más remedio que hacerlo, siente una gran ansiedad, empieza a sudar excesivamente, se pone muy nervioso, sufre taquicardias, se le agarrotan los músculos, etc. La ginofobia puede manifestarse incluso ante la imagen de una mujer. Glosofobia, superar el miedo a hablar en público. Todo el mundo se pone un poco nervioso al tener que hablar en público. Pero cuando este miedo es irracional y te impide terminar la universidad, sobresalir en tu trabajo o lograr nuevos proyectos, podrías sufrir una fobia. Las consecuencias pueden acabar limitando la vida de quien la padece, ya que le pone importantes trabas para lograr sus objetivos. La glosofobia implica la necesidad de superar los traumas pasados y pisotear las vergüenzas para superar la fobia. Resulta más sencillo cuando se cuenta con el seguimiento de un profesional.
Diccionario de fobias. Tipos de miedos con H. Adefobia. Cuando el infierno da mucho miedo. La adefobia es un trastorno fóbico complicado de tratar porque el estímulo que provoca la ansiedad no es algo concreto y material. Los que sufren de este tipo de fobia tienen miedo al infierno y todo lo que le rodea, el demonio, un lugar con llamas. Es normal sentir cierto reparo o respeto ante el infierno, ya que siempre lo han pintado como un lugar temible. Pero los que sufran esta fobia pueden sentir verdaderos ataques de pánico al pensar en la posibilidad de acabar allí después de la muerte. Heliofobia. El sol provoca mucho miedo. En este caso, es el sol, sus rayos o su luz lo que provoca un gran miedo que puede desembocar en un ataque de ansiedad. Es necesario diferenciar la heliofobia de la fotofobia, que es la hipersensibilidad a la luz. Cuando tienes una fobia, lo que más deseas es evitar el estímulo que te provoca el miedo. Pero en el caso del sol, la evitación resulta muy complicada. Como consecuencia, en los casos más graves el paciente suele optar por quedarse en casa, lo que provoca un preocupante aislamiento social. Hematofobia. ¿Te desmayas con la sangre? Si cuando ves sangre te desmayas, es posible que sufras hematofobia. Un médico te puede aconsejar qué hacer ante este miedo irracional a la sangre, siempre que realmente se trate de una fobia y no de un simple rechazo. Además, te explicará cuál es el mejor tratamiento para calmar tu ansiedad. Es habitual que en este tipo de casos se recomiende la terapia cognitivo-conductual que te ayudará a superar paso a paso tu problema fóbico. ¿Sabías que es una de las fobias más comunes que existen? Hialofobia. La fobia al cristal. Un espejo, un vaso de cristal, las ventanas. Hay muchos elementos que dan miedo a las personas que tienen hialofobia. Esta se corresponde con la fobia al cristal y al vidrio, un trastorno muy limitante que requiere una solución urgente. De ponerse en tratamiento pronto, los pacientes pueden acabar recluyéndose en casa para no tener que exponerse a un mundo en el que estamos más rodeados de cristal de lo que podríamos pensar en un primer momento. Entre sus síntomas más claros, ansiedad y pánico cuando se está frente a un objeto de este material. Hipofobia. Así se conoce al miedo a los caballos. Aunque hay personas que adoran a los caballos y no entienden su vida sin ellos, hay otros que sufren de hipofobia. Igual que existe la fobia a las serpientes o a las ratas, en este caso son los caballos los que provocan verdaderos ataques de pánico. Los que padecen este tipo de trastorno fóbico tienen mucho miedo de ser víctimas de su imprevisibilidad, de caer de sus lomos, de que les den una patada. Cuando están ante un equino, cuando le imaginan o cuando ven imágenes en las que aparecen, sufren verdaderos ataques de pánico que les hacen sufrir mucho. Hipopotomonstros esquipedaliofobia. Fobia a las palabras largas. Aunque parezca irónico, la fobia a las palabras largas se conoce como hipopotomonstros esquipedaliofobia. Los que sufren este trastorno sienten una gran ansiedad cuando tienen que decir una palabra con muchas letras. Es un tipo de fobia que está relacionada con otras como el miedo a hablar en público o la fobia social, por lo que es habitual que se desarrollen al mismo tiempo. Aunque resulta una fobia muy curiosa, puede crear una gran ansiedad y baja autoestima en aquel que la sufre, que se ve completamente limitado a la hora de hablar. Oplofobia. Miedo irracional a las armas. Las armas son un elemento que puede poner en peligro nuestra vida y, por tanto, es normal temerlas y rechazarlas. Pero las personas que tienen esta fobia sienten ataques de ansiedad tanto ante la idea de tener que empuñarlas como al ver, por ejemplo, a un policía. Al ser una fobia incapacitante, porque ya sea en películas o con guardias en la calle es habitual enfrentarse a ellas a diario, requiere de ayuda terapéutica para superarla. Si te interesan las fobias, en nuestro diccionario y te contamos más sobre la oplofobia. Los miedos más comunes con I. Acrofobia, la fobia al médico.